Yo no he ido a París, pero Jorge sí. Sí. Y vamos a preguntarle si a él le parece que esto pueda ser considerada la pequeña París. Ok, ya estamos aquí en la segunda parte de nuestro recorrido por Bucarest, en el que vamos a descubrir esta pregunta que hacemos al principio. Si tú has ido a París, pues también me puedes ayudar a responderla. Y si como yo nunca has ido, pues ya veremos al final la apreciación de Jorge, que sí ha ido, a ver qué le parece. De todas formas, aquí te recuerdo, mi nombre es Anita Castillo y esta es mi Filofonita. ¡Comenzamos! El rumano es una lengua latina y para leerlo se entiende más o menos bien las cosas que dicen. Al oído, nada, muy poco, no se entiende, bueno, o por lo menos yo no entiendo nada. Yo tampoco. Jorge tampoco, tiene como algo, al oído es como una mezcla de francés con portugués, italiano, pero no se entiende. O sea, leerlo sí, más o menos algo. Leerlo va, pero al oído, nada. Nada de nada. Este de acá es el Museo Municipal de Bucarest. Mira qué linda la arquitectura. Y continuamos con nuestro paseo, porque como te dije, vamos corriendo de tiempo. Para que te hagas una idea, son las 11:30 de la mañana y podemos estar aquí en Bucarest hasta las 2:30. Así que vamos cortitos de tiempo. Este gran edificio que está acá es un hospital de la ciudad y se ve que tiene tiempo, que la arquitectura también es atractiva. Y mira el contraste que hay, por lo menos con este pasaje de la ciudad. Mira estos edificios, como el estado de conservación pues está bastante deteriorado y no son pocos los edificios que vemos así o que hemos visto así aquí en Bucarest. Solo una cuadra de diferencia, aquí vemos esta, pues que ya es una estampa mucho más bonita y tiene esta estatua que es, bueno, es como de una leyenda importante, que en Segovia también hay una estatua como esta lo va criando a los niños. Lo que sí vamos viendo por acá es que hay mucho crecimiento, hay mucha construcción y de hecho nos comentaban las personas que nos recibieron y sus allegados, sus conocidos, que hay unos que vivieron aquí hace 4 años y volvieron ahora, y los familiares nuestros vivieron hace 2 años y volvieron también, y nos mencionan que hay mucho, o sea, la arquitectura ha cambiado en el tiempo que ellos estuvieron y ahora que no están. O sea, hay bastante inversión porque acá en Rumanía el salario mínimo sigue siendo bastante bajo y eso ha atraído inversión extranjera a colocar sus fábricas acá. Entonces eso es bastante positivo porque el país está creciendo y se ve que le están invirtiendo pues para ser una referencia turística dentro de Europa, lo cual es bastante importante. Vamos viendo todo este bulevar, nos conseguimos acá el teatro y ahí es siempre pues comercio de lado y lado y bastante vida. Estoy segura que esto hacia la noche pues va agarrando colorcito. Está muy bella esta zona del centro de Bucarest. Una vitrina por acá los trajes típicos rumanos que también los venden, y de este lado mira esta galería súper novedosa, como centro comercial supongo yo. Y esta es la otra vista del edificio de la Banca Nacional de Rumanía, que te lo estuve mostrando hace un rato en el paseo. Y acá estas son unas ruinas que no tiene bien señalizado de qué son ruinas, pero las son. Y sé que quizás aquí no lo pudiste ver muy bien, pero fíjate, no hay señalización que nos indique de qué son estas ruinas. Mal por eso, porque entonces, sé que son ruinas, pero no sé de qué. Y justo enfrente está este, que es el edificio de la Pinacoteca, que actualmente alberga un museo de arte. Está muy lindo, lo único sí es que está cerrado.
luego al Karu Kubere, un restaurante sumamente emblemático de la ciudad, que no se imaginan lo que nos recomendaron venir. Es de comida tradicional, sin embargo no nos va a dar tiempo de entrar y de verlo bien, pero quise venir hasta acá para mostrártelo. Aparentemente dentro es todo completamente de madera y eso lo hace sumamente atractivo. Es un lugar a visitar. Y recién a unos pasos de Karu Kubere, el restaurante, está este que es un monasterio pues muy emblemático y muy significativo de acá, de Bucarest. Vamos a ver si hay posibilidad de entrar, aunque veo mucha aglomeración en la entrada, es posible que no pueda entrar, deja ver. Y como ves, estaba abierta y pudimos entrar a esta pequeñita iglesia que la editorial de viajes Lonely Planet califica como la iglesia más bonita de Bucarest. Y vamos, que tiene competencia. Me llama la atención la cantidad de edificios de banca que hay. Esto es otro edificio de banca de crédito romano. O sea, me llama mucho la atención, la verdad. Es otro de los edificios y también queda acá en el paseo donde queda Karu Kubere. Mira, una gente que se preocupa por sus comensales. Si no tienes para el iglú, aquí mira, todas tienen sus cobijitas para que no pases frío cuando estés aquí comiendo. Muy bien. También tiene acá su nightclub. Mira, dice que es solamente para hombres. Hasta ahora no sé mucho movimiento, pero estoy segura que de noche este sitio debe tener su público. Y debe ser la zona de los nightclubs porque en una cuadra hemos visto 3. Entonces, en la noche por aquí debe ser un poquito movido, la verdad. Mira, dicen que entonces que Bucarest es el pequeño París. En verdad lo dicen y la fama se la ganó porque entre 1900 y 1930 era considerada una de las ciudades más bonitas de Europa. Adicional, pues tiene el Arco del Triunfo, tiene también el Boulevard de la Unión, que no te lo pude mostrar, pero es como una réplica de los Campos Elíseos. Sin embargo, yo no he ido a París, pero Jorge sí. Y vamos a preguntarle si a él le parece que esto pueda ser considerada la pequeña París. Para nada, para nada, para nada. ¿Qué similitudes sí puede tener? Que queda en Europa nada más. Sí, no, o sea, algunas callecitas pueden parecerse, no lo sé, quizás estos clubes nocturnos, pero no se me parece en nada, Es que inclusive París es hasta más sucio, pero arquitectónicamente es todo distinto, las calles son distintas, la gente es distinto, los locales son distintos, o sea, no se me asemeja en nada a París. Es que yo creo que por eso dicen que las comparaciones son molestas, porque realmente comparar una cosa con la otra, pues cada uno va a tener su encanto y la idea es que sea diferente uno de otro para que cada uno, pues, para que, si fuesen muy parecidas, ¿para qué quiero ir a París si puedo ir a Bucarest y viceversa? Más bien, ven acá y míralo, porque no tiene nada que ver con París. Yo todavía no conozco París. Cuando vaya a París te diré si siento que se parece o no se parece. Probablemente no se me va a parecer, pero de lo que quería llegar allí a esa conclusión, porque por algo lo dicen y quería ver si era cierto. Está muy bonito Bucarest, me gusta. Sé que aquí nocturno debe estar muy bien. Aparte que la noche es larga porque comienza a las 5 de la tarde ahorita. Hay mucha inversión y creo que en unos años va a estar esto potente. Así que hay que venir a visitar Bucarest. Y si miramos, pues realmente sí es un país con una influencia religiosa importante. El 86% de la población acá es católica ortodoxa. Y fíjate que tienen varias iglesias. Mira todas las iglesias que hemos visto. Esa es una más. Esta es la de San Antón.
y de hecho en este momento pues está en culto religioso. Esta es la iglesia en la que vi mayor congregación de feligreses. Creo que era que estaba habiendo culto en este momento. De hecho, cuando entré había como una cola de gente. No sé si reciben la hostia, porque no sé si es eso lo que les dan. De hecho me llamó mucho la atención, vi un señor que al salir se quedó en la puerta, tiene entallados a sus santos, y al salir le dio muchos besos a los santos. Hacen la cruz igual que la hacen de manera distinta a los católicos. Entonces es bastante interesante ver las diferencias. Está este señor que yo le he entendido que me ha dicho que no puedo grabar acá, pero yo no estoy grabando dentro, entonces pues no sé bien qué me quiere decir, pero las dos veces he entendido es que no quiere que grabe. Por eso me moví y en respeto a su culto, ¿no? Este es otro restaurante pues bastante emblemático de acá de la ciudad. Vamos a entrar a verlo porque se ve, es mucho más grande, más espacioso y se ve muy bonito. De hecho, mira que está un guía turístico mostrándolo. El Hanul Louis Manuk, además de ser un restaurante, es también un hotel y fue construido en el año 1808 como un khan, un lugar en donde las caravanas comerciales de la época se paraban a descansar con sus animales para luego seguir su camino de comercio. Y muy cerquita de este restaurante nos encontramos uno de los principales centros comerciales de la ciudad, justo al lado de la Plaza Uniri, que también tiene un parque y es una de las más grandes de toda Bucarest, con esta enorme fuente de la que ya te cuento un poco más. Esta es la fuente de la Plaza Uniri o Plaza de la Unión. Ves que en el centro tiene una rotonda y acá en las noches suele haber un espectáculo de luces con la fuente. Sin embargo, la veo tan tapadita que probablemente, aunque no organizamos para venir, es muy probable que igual no los hubiese habido porque todo está como muy tapadito y no creo que sea que en las noches lo abra. De todas formas, bueno, para que veas qué enorme es este lugar. Algo que no te comenté y por lo que también estamos corriendo es que esta ciudad, el tráfico es horroroso. O sea, es como que se ha quedado pequeño para la cantidad de vehículos que tienen, se han quedado pequeñas las vialidades. Entonces se arma mucho tráfico y por ello queremos irnos con suficiente tiempo para la casa a buscar las cosas y luego para el aeropuerto. En ese dato te lo quería dejar por ahí, para que lo tomes en cuenta cuando vengas en tu visita, que hay horas en las que el tráfico es imposible. Estoy aquí muriéndome de frío, pero contenta porque aunque teníamos muy poquito tiempo pudimos hacer todo el recorrido por Bucarest, por lo menos por las partes más importantes para no quedarnos sin mostrártela. Y aquí hemos llegado al final. Sé que hay cosas que va a tener que decir más bien en la edición, pero de todas maneras gracias por llegar hasta aquí, por suscribirte si todavía no lo has hecho, es completamente gratis, por dejarme tus comentarios con cualquier cosa que quieras que agregue, información adicional que se me haya pasado, lo que tú quieras, déjamelo en los comentarios. Si crees que esto le puede gustar a más personas, compártelo, que me ayudas muchísimo y no te pierdas más aventuras en el canal. Bye.